Luego de hablar sobre el hombre como criatura de Dios, habiendo sido creado en justicia y santidad original a imagen suya, sin embargo, hay un acontecimiento en los orígenes de la historia que manifiesta la ruptura de la relación del hombre con Dios, ahora por iniciativa del hombre. Por consiguiente, allí radica esta realidad que es el pecado de los orígenes, cuyas consecuencias a lo largo de la historia se van a verificar en una humanidad que nos permite señalar que el hombre, habiendo sido creado por Dios, sin embargo, el hombre es pecador. A este respecto nos pueden ayudar a nuestra reflexión los conocidos textos de la Escritura. En primer lugar, el capítulo 3 del libro del Génesis, el capítulo 4, especialmente los versículos del 1 al 24, y otros tantos en el Antiguo Testamento que nos permiten entonces darnos cuenta acerca de lo que acabamos de decir. San Marcos, al inicio de su evangelio, deja constancia que el objetivo de la predicación del evangelio es la conversión y el perdón de los pecados. Y más todavía nos muestra Jesús una voluntad expresa a este respecto, señalando que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. San Pablo en varios lugares va a afirmar esto. Cristo murió por nuestros pecados. Y la enseñanza de la Iglesia, aleccionada por la palabra de Dios, nos permite concluir que al hablar de la dignidad del hombre, nunca se puede olvidar de su condición pecadora y explica la profunda miseria que también experimenta el hombre como consecuencia del pecado. Porque creado por Dios en justicia y santidad, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio, al comienzo de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como lo que es en verdad Dios. Oscurecieron su corazón y prefirieron servir a la criatura y no al Creador. San Pablo en la carta a los Romanos es muy claro a este respecto. Oscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura y no al Creador. Lo que la revelación divina nos dice coincide con la experiencia. El hombre, en efecto, cuando examina su corazón, su inteligencia, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males que, por supuesto, no pueden tener origen en su santo creador. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida subordinación
a su fin último y también toda su ordenación, tanto por lo que toca a su propia persona como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación. Es esto lo que explica la división íntima del hombre. Toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como lucha y, por cierto, dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, y más todavía. El hombre se nota incapaz de dominar con eficacia por sí solo los ataques del mal hasta el punto de sentirse como atado entre cadenas. Pero el Señor vino en persona a liberar y vigorizar al hombre, renovándole interiormente y expulsando al príncipe de este mundo. Príncipe de este mundo que le retenía en la esclavitud del pecado. Y el pecado rebaja al hombre, impidiéndole lograr su propia plenitud. A la luz de esta revelación, la sublime vocación y la miseria profunda que el hombre experimenta hallan simultáneamente su última explicación. No podría sino encontrarse en Dios, y por ello Dios nos dará respuesta acerca de nuestra vocación y, por supuesto, acerca de la razón última que explican nuestra miseria, en definitiva, nuestro pecado. Porque en el orden del comportamiento humano, la actividad humana se deforma con el pecado. De esto nos alecciona la palabra de Dios cuando se indica que esta escritura santa, con la que está de acuerdo la experiencia de los siglos, enseña a la familia humana que el progreso altamente beneficioso para el hombre también encierra, sin embargo, una gran tentación, pues los individuos y las colectividades, subvertida la jerarquía de los valores y mezclado el bien con el mal, no miran más que a lo suyo, olvidando lo ajeno, lo que hace que el mundo no sea ya un ámbito de auténtica fraternidad, mientras el poder acrecido de la humanidad está amenazado con destruir al propio género humano. A través de toda la historia humana existe lo que podríamos calificar una dura batalla contra el poder de las tinieblas, que iniciada en el origen del mundo, durará, como dice el Señor, hasta el día final. Enzarzado en esta pelea, el hombre ha de luchar continuamente para acatar el bien y solo a costa de grandes esfuerzos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de establecer la unidad en sí mismo. Por ello la Iglesia, confiada en el designio del Creador, a la vez que reconoce el progreso y que éste puede servir a la verdadera felicidad humana,
no puede dejar de hacer oír la voz del apóstol cuando dice: no queráis vivir conforme a este mundo. Es decir, conforme a aquel espíritu de vanidad y de malicia que transforma en instrumento del pecado la actividad humana ordenada al servicio de Dios y de los hombres. A este respecto, el Catecismo de la Iglesia Católica recoge esta enseñanza y lo expresa señalando: siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Por esta certeza de fe, la Iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados, incluso a los niños que no han cometido pecado personal alguno. La doctrina sobre el pecado original, vinculada, por cierto, a la redención de Cristo, proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre las situaciones del hombre y de su obrar en el mundo. Por el pecado, los primeros padres, es decir, el pecado cometido por ellos, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque el hombre permanezca libre. El pecado original entraña una servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores, por cierto, en temas tremendamente actuales en todos los tiempos, en el dominio de la educación, de la política y de la acción social, y por supuesto, en el orden de las costumbres, en el orden de la ética y de la moral. Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora que puede ser designada con la expresión de San Juan, el pecado del mundo. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son frutos de los pecados de los hombres. Esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en el poder del maligno, advertía San Juan en su primera carta, hace que la vida del hombre se convierta en un combate. El Concilio Vaticano II era justamente consciente de esta realidad y al mismo tiempo que lo recuerda coherentemente con él el Catecismo de la Iglesia Católica, al decir que el pecado es una falta contra la razón, contra la verdad, contra la conciencia recta, es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo,
a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley de Dios. Así entonces, esta afirmación que reconoce su autoría a grandes santos y grandes teólogos de la Iglesia como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, representan una gran verdad que no podemos prescindir. El pecado es ciertamente, ante todo, una ofensa contra Dios. Como reza el salmista, contra ti solo pequé, cometí el mal que aborreces. El pecado entonces levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, subrayaba San Agustín. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Recordemos, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de siervo. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó incluso a la muerte, y una muerte de cruz. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que en la pasión el pecado manifiesta toda su violencia a la vez que su multiplicidad. Es en la pasión donde la misericordia de Cristo vence al pecado. En ella es donde éste manifiesta mejor su violencia, su multiplicidad, incredulidad, rechazo, burlas por parte de los jefes, recordemos, del pueblo, la debilidad de Pilato, la crueldad de los soldados, la traición de Judas, tan dura a Jesús, las negaciones de Pedro y abandono de los discípulos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, recordará San Juan, el sacrificio de Cristo se convierte misteriosamente en la fuente de la que va a brotar el manantial inagotable del perdón de nuestros pecados. La conciencia entonces de sabernos pecadores, de necesitados de la misericordia y del perdón de Dios, es lo que nos permite crecer. Porque como reza la Escritura, el que se enaltece será humillado, en cambio, el que se humilla será enaltecido. Como nos recuerda la Virgen, el Señor ha mirado la humillación de su esclava. Por eso me llamarán bienaventurada.